todos los seres humanos tenemos la capacidad de conectarnos con este Dios. Y aquí mi pregunta es decir, ¿Dios realmente entonces habita dentro del ser humano? Es Es decir, que el eh, ser humano, todos los seres humanos, como los animales, como los vegetales, como todo lo que veas en el universo, Dios habita ahí dentro. Es lo que nosotros conocemos como la Shejinah, Dios en modo femenino, Dios en modo de recepción. Es como podríamos decir la Espíritu Santo, si se quiere, porque es Dios en posición femenina. La Shejinah, ¿qué quiere decir? Que Dios habita en el interior de toda la realidad. ok, Dios habita en el interior de toda la realidad. Y si Dios habita en el interior de toda la realidad está en conexión directa con la matriz. Toda la realidad está en dirección, en contacto directo con la fuente. Y toda la realidad no necesita de intermediarios. continuamos con la entrevista y su intervención me hizo recordar unas palabras de, si no se consigue a Dios en todos lados, Dios no está en ninguna parte, es decir, en cualquier situación. Pero esto no puede sonar a un Dios panteísta. ¿En qué modo es ver a Dios en todas partes? Pero ¿cuál es el problema de que suene panteísta? Sí. ¿Cuál es el problema? En el sentido de que si uno dice, si Dios está en todas partes, entonces la lluvia, de alguna forma, ahí está Dios, en las situaciones como ¿Sí? tal, Sí, en la sí, en naturaleza. todo. Puede sonar panteísta, pero no lo es. Ok, Es pananteísta. Pananteísta es otra cosa que poca gente conoce la definición de pananteísmo. ¿cómo Todo el sería? mundo cree que es panteísmo. Panteísmo dice todo es Dios. Pananteísmo, como dice la Cábala, es todo Dios, pero nosotros somos otra cosa al mismo tiempo. Ok, me Es das. decir, Ok, vamos a ponerle un ejemplo para que usted lo pueda, para que la gente lo pueda comprender. bien. ¿Una persona puede ser padre e hijo al mismo tiempo? Mm, ¿Una persona puede ser padre e hijo? Sí, Claro, claro. claro. Ahí Puede tiene. compartir las dos naturalezas. Ok. Ahí está. Puede ser padre e hijo al mismo tiempo. Usted puede ser usted y Dios al mismo tiempo. Ok, no es una falacia entonces decir que nosotros somos Dios. Me acuerdo de una enseñanza de que en el camino de Jokma a Keter es observar la corona, pero sin colocárnosla. Esa sería más o menos la intencionalidad. En realidad, la intención es Dios habita dentro nuestro y al mismo tiempo nosotros seguimos siendo nosotros, porque nadie nos saca la identidad en el mundo de la fragmentación. Que digamos que Dios está en todo no quiere decir que las formas que Dios adoptó en esta realidad sean iguales. De hecho, de lógica, usted puede ver tantas formas que Dios adquiere. Es decir, que hay miles de formas en el mundo de la fragmentación. Entonces, en la superficie, todos somos diferentes. En la raíz, todos somos Dios. El panteísmo dice todos somos Dios. No ve las diferencias en la superficie. Nosotros vemos diferencias en la superficie, pero las diferencias en la superficie son un trabajo para ir a la fuente, para ir a la matriz. No son un trabajo donde nos tienen que confundir para conectarnos con la matriz. Esa diferencia me hace recordar mucho a la parábola del buen samaritano, que Jesús no le preguntó, en este caso la parábola, ¿usted es cristiano o usted es judío? Sino simplemente vio la acción. Me recuerda mucho a esa frase, la fe sin obra es una fe muerta, no solamente ser Sí, también hay que tener oidores. cuidado con esa parábola, porque la parábola es una parábola. No había un samaritano en serio. Exacto. Porque Eh, fíjate que Jesús les dice a los apóstoles, no entréis, no vayáis hacia los gentiles ni entréis en ninguna ciudad de samaritanos, sino irás a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la pregunta es, ok, ¿cómo congenias eso que dijo Jesús por un lado con la parábola del buen samaritano? El buen samaritano ayuda al herido, pero parece que cuando los judíos pasaban por ciudades samaritanos realmente los trataban muy mal. Entonces Jesús le dijo a los apóstoles, no vayamos por ciudades samaritanos que nos van a tratar mal. Así que el propio Jesús no estaba fuera de la realidad. Veía la realidad de las diferencias y los problemas que había, aunque hizo esa parábola. Así que la parábola es bonita, pero al mismo tiempo hay que ver qué pasaba con los samaritanos en serio. oye, Entonces, había una realidad con los samaritanos que odiaban al pueblo judío por razones históricas muy profundas, muy largas,
Ok. que cuando estos judíos entraban, entonces Jesús dice, mejor no entréis en ciudades samaritanas, como el que dijo la parábola del buen Ahora samaritano, está en contra. diciendo que no entren en las ciudades samaritanos, porque no era ingenuo. Es decir, te explico cómo un samaritano tiene que actuar, si es una buena persona, pero te explico que es un peligro que como está la situación política, entremos en la ciudad de los samaritanos. ¿No sería también la misma intencionalidad que dijo Jesús de hagan lo que digan los fariseos, los doctores de la ley, pero no repitan sus obras, ya que están hechas en ese sentido? Pues Sí, hagan lo sí, que digan, podríamos pero no decir, es que repitan las obras de podríamos, Dios, ¿no? claro, podríamos decir más profundamente es que lo que uno enseña debería seguirlo Ok, y a veces es muy difícil de practicarlo. Es decir, porque la enseñanza real no está en la pizarra. Cuando yo termino una clase y digo, qué bien, lo he explicado en la pizarra, pero ahora lo podré explicar en mi vida cotidiana, lo podré aplicar en mi experiencia personal. Hasta que yo no lo puedo aplicar en mi experiencia personal, la teoría de la pizarra no sirve para nada. Puede sí, ser una buena explicación teórica, pero tiene que haber experiencia en la vida real. Si lo que yo te puedo decir que las mejores clases que una persona que imparte cábala puede dar son aquellas que no son teóricas, sino su vida, su experiencia personal pasó por el tema de esa clase. Con lo cual, cada vez que tú pasas tu experiencia personal, ya no estás hablando de teoría y estás llegando al alma de la persona porque el alma de la persona ha experimentado esto. Te unes a la vibración de la experiencia del otro. Si tú te unes a la vibración de la experiencia del otro, el otro te puede entender. También te puede entender desde el punto de vista intelectual, pero no en una comprensión profunda que es la vivencia, que es la experiencia. sí, es que cuando uno habla con experiencia personal, las palabras tienen otro matiz más profundos. Quizás no para convencer, pero sí para mostrar que por lo menos de manera pragmática eso me funcionó a mí y quizás te puede funcionar a ti, pero dentro de tu proyecto Cuidado, de vida. cuidado también con la experiencia personal, porque Ok, pero lo que uno no tiene que realizar es darle qué solución uno le aplicó a ese problema. Es decir, yo creo que uno puede plantear el problema existencial ok, que uno pudo haber pasado, pero no darle la solución que uno le dio, porque el alma del otro va a tener su camino en darle otra solución. Entonces, yo puedo contigo compartir una experiencia personal, pero no mi resolución final de esa experiencia personal, porque la resolución final va a ser en las condiciones que en me las que vino funcionó. tu alma a este mundo, que pueden ser totalmente diferentes de la mía. Entonces tú puedes llegar a experimentar un final de esa experiencia muy diferente de mi experiencia. Ok, aquí cuadraría, sería ni siquiera en los consejos, porque también los consejos estarían condicionados a mis resoluciones. Aquí más que el consejo es, de alguna manera, el planteo lo más limpio posible del problema o de esa situación existencial. Si Ok, tú planteas la situación lo más limpia posible, sin una connotación de ningún tipo, entonces, en realidad el otro puede tomar el mapa, pero no yo darte mi mapa marcado. ¿A qué ruta yo he tomado? Yo te puedo explicar el mapa, pero no las marcas que hice en el mapa, porque las marcas del mapa son mi experiencia personal. Tú vas a hacer con tu alma tus propias marcas en el mapa. El mapa del alma es el mismo, porque es el árbol de la vida. ok, Yo tengo Gesed, tú tienes Gesed, yo tengo Geburah, tú tienes Geburah. Pero como tú la vas a utilizar, como tú vas a utilizar el mapa, las decisiones que vas a utilizar con el mapa, dónde vas a dormir, en qué ciudad vas a dormir, en qué autopista vas a tomar, eso lo vas a decidir tú con ese mapa. Tú me vas a decir, Mario, pero el mapa es el mismo que tú aplicas. Sí, el mapa sí, pero el camino es diferente. El camino que vas a aplicar en ese mapa es tu camino, porque va a ser el camino de tu alma. interesante. Y le agradezco bastante estas aclaraciones que en realidad fueron dudas personales, sobre todo sobre la última pregunta de si Dios nos habita y cómo comprender de que en realidad no hay que esperar como que un bautismo o una realización o una iniciación para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros y que los demás están carentes de Dios o de divinidad, cuando en Mira, realidad desde la juventud, desde el nacimiento del alma, de cuando entra el cuerpo,
ahí está Dios manifestado. Y es bastante, me da bastante gusto que usted me haya realizado este espacio para poder aclararme estas dudas, porque he tenido conversaciones con distintos dogmas o con distintas personas, distintas vertientes, y me da la impresión de que, aunque sea inconsciente, ellos son poseedores de Dios y necesitan entrar en sus formas, en sus dogmas, para tener la bendición de Dios y utilizando términos como que eres creación, pero no eres hijo de Dios. Y cuando en realidad Jesús enseñó otra cosa, que todos somos hijos de Dios y el reino está dentro de nosotros. Sí, los poseedores de Dios son en general muy peligrosos, porque en realidad manipulan a Dios según su criterio, según su dogma, ¿no? A mí me gustaría quizás cerrar esta entrevista para dar un mensaje, y es cómo Ok. se ve desde la Cábala la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Porque en la Cábala decimos que Dios no expulsó a Adán y Eva del paraíso. En realidad fue Adán y Eva quienes expulsaron a Dios. Por eso se quedaron sin paraíso. Para la reflexión. María, una última pequeña pregunta. ¿Cómo le gustaría a usted que le fuera recordado? ¿Cómo le gustaría que los que han escuchado sobre sus enseñanzas, cómo le gustaría que le recordemos a usted? No, yo pienso que lo mejor es que no me recuerde nadie, sino que Ok. solamente recuerden los mensajes. El No es mensaje. bueno que recuerden a una persona, sino que recuerden el mensaje. Nunca Estaría. es bueno recordar a la persona, sino el mensaje que ha dado. Yo prefiero que nunca me recuerden a la persona, sino siempre el mensaje. A mí no me interesa Jesús, me interesa su mensaje, no me interesa Moisés, me interesa su mensaje, no me interesa Muhammad, me interesa su mensaje. Si me comienza a interesar la biografía, me estoy desviando. Creo que lo más importante es el mensaje. Y el mensaje es Tikkun Olam, la redención del mundo. Todos vamos por ahí. Todos tenemos el mismo mensaje, eso es lo curioso. Lo que pasa es que todos lo vamos poniendo con un lenguaje diferente a través de los siglos, pero parece ser que la humanidad no llega a captar el fondo del mensaje y se quedan los mensajeros. Por lo tanto, yo como quiero que me recuerden, prefiero que no me recuerden, que solamente recuerden el mensaje.